Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Rodríguez. Hace varios días que venimos recordando. En este caso estamos haciendo una explicación de los libros de la oveja negra. El libro de la oveja negra es un libro que fue escrito por mí durante muchos años y está hoy actualmente publicado y editado en una editorial que se llama lulu.com. El libro de la oveja negra, como decíamos nosotros anteriormente, es un libro que tiene 8 volúmenes y que habla fundamentalmente de toda la historia bíblica. En este caso estamos hablando de los libros que componen la Biblia. La Biblia no es nada más que una recopilación de libros o una pequeña biblioteca. Explicábamos nosotros en días pasados que la palabra biblos es una palabra griega que significa libros. De tal manera que todos los libros que conforman la Biblia, en este caso 37 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, componen los 66 libros, todos ellos que conforman la Biblia. Así que la Biblia es una pequeña biblioteca. Estos libros no estaban unidos así, fueron ellos unidos a través de diferentes concilios que hizo la Iglesia Católica. Lo que quiere decir que anteriormente a lo que nosotros conocemos como una Biblia, eran una serie de libros que estaban todos dispersados, todos separados, y que la Iglesia Católica unió en un solo libro después de la famosa reforma luterana de la Iglesia. Y tenemos hoy entre nosotros lo que más conocemos, tenemos lo que es la Biblia protestante, que también, como explicamos, tiene su origen en la Biblia que hizo la traducción Martín Lutero, que fue alemana. Después esta Biblia fue traducida a diferentes idiomas y tenemos entre nosotros lo que es la Biblia protestante hispana. Han habido muchas versiones de las Biblias hispanas y muy singularmente nosotros hablamos el otro día sobre la Biblia del Nuevo Mundo, que es una de las Biblias más modernas, podemos decir más reciente, por decir una palabra, porque la Biblia del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, sencillamente es la peor versión bíblica de los testamentos hebreos antiguos. Decíamos el otro día que los libros o los textos que fueron escritos en los antiguos testamentos bíblicos eran textos que estaban escritos solamente con consonantes. En el siglo III, aproximadamente, estos libros fueron, por así decirlo, procesados y se le fue incluyendo a esas palabras que estaban en los textos, que estaban en consonantes, se les fueron incorporando vocales. En el video anterior, en el número 8, nosotros explicamos eso. Sin embargo, nosotros en esta historia que estamos contando, recién comenzamos. Hay una interrogante, hay podemos hablar de una constante en cuanto a lo que es la religión y nosotros. La religión cristiana o católica cristiana es la religión que nosotros, los hispanos, heredamos. La heredamos de los pueblos, en este caso de las civilizaciones o de los reinos que invadieron a España. Nosotros somos católicos o cristianos
porque esa fue la religión a que nosotros fue llevada allí a nuestro país. Quiere decir que somos católicos, apostólicos y romanos y cristianos, porque esa fue la religión que llevaron los españoles a nuestros países. Si no hubiera habido ninguna invasión o un descubrimiento de América, como según se dice, entonces nosotros estaríamos en un estadio como el que están muchas tribus indígenas en América del Sur. Quiere decir que andáramos con taparrabos, andáramos con flechas, andáramos con plumas en nuestra cabeza. Si los que invadieron o los que descubrieron América hubieran sido, por ejemplo, chinos, entonces todos nosotros estuviéramos hablando en chino. Y nuestros dioses, nuestra idolatría estaría encaminada a lo que son los dioses chinos, la mitología china, Confucio, Tao y demás. Si los que hubieran invadido nuestros países, en este caso estamos hablando de Sudamérica, si hubieran sido indios o hindúes, entonces estaríamos hoy hablando aquí de budismo y estaríamos hablando de lo que es las Vedas, los testamentos védicos o sánscritos. Si fuéramos entonces los que hubieran invadido a nuestros países hubieran sido japoneses, entonces hoy nosotros seríamos como una dependencia de Japón. Quiere decir que nuestra ideología y nuestra forma de pensar no es auténtica. Quiere decir que fue una religión que nosotros heredamos de las personas, de los que invadieron a nuestros países. Esto trae consigo que nosotros somos producto de una herencia cristiana. Nosotros somos católicos, somos cristianos, en el amplio sentido de la palabra, porque nuestros padres fueron cristianos, fueron católicos. Y los padres de nuestros padres fueron cristianos, fueron católicos. Y así fue como hemos sido nosotros educados, bajo esa religión. Esa religión que llegó, por ejemplo, en Cuba, en el siglo XV, que fue la religión que trajeron los españoles, hizo verdaderas barbaridades en Cuba. En este caso, cuando es que los indios que eran afrocubanos, que eran cubanos, que eran de origen cubano o de las tribus que habitaban en Cuba, a la llegada de los españoles, estos indios fueron sometidos a lo que se llamó la españolización o el sometimiento a la iglesia y a las creencias españolas. Hubo barbaridades que estos señores españoles, cuando llevaron a Cuba la evangelización de Cuba y de los habitantes que estaban en Cuba, hay toda una serie de historias muy tristes. Uno de los casos más significativos estaba la famosa historia de este indio que fue llevado a la hoguera, y el padre que estaba allí, en este caso el Bartolomé de las Casas, hizo a este indio que dijera, que se arrepintiera de los pecados para que pudiera ascender al cielo. Este indio, pues, el nombre es el indio Atuey, él le preguntó al padre qué es lo que él tenía que hacer para poder llegar al cielo. Dice, bueno, para poder llegar al cielo y poder ascender al cielo, tendrías que aceptar a Dios, tendrías que confesarte, tendrías que reconocer a Dios como tu Salvador, como el Dios que está sobre ti. Entonces Atuey
le preguntó al cura, en este caso a Fray Bartolomé de las Casas, que qué pasaba con los españoles, si los españoles también iban al cielo. Entonces dice, bueno, pero claro que sí, los españoles van al cielo como son también creyentes de Dios. Entonces a todos le digo, si es que los españoles van al cielo, siendo sirviente de ese Dios que usted habla, bueno, pues yo no quiero ir al cielo. Es una historia muy simbólica que tiene un alto contenido espiritual. Nosotros somos cristianos porque esa fue la religión que nos llevaron a América. Y de la misma manera que yo explicaba el otro día sobre cómo es que surgieron diferentes iglesias, nosotros hablamos de los testigos de Jehová y hablamos de los mormones. Entonces vamos a mirar que estas religiones, como lo que es la secta de los testigos de Jehová, es una secta muy joven. O sea, es una historia demasiado reciente. Estamos hablando del siglo XIX. La historia de los testigos de Jehová es una historia del siglo XX. Es más joven todavía. Pero la historia de la Iglesia Católica es la que es un poquito más vieja. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nació dentro de lo que fueron el siglo III y el siglo IV, cuando la época de Constantino. ¿Qué pasó? Okay. La Iglesia como tal, después del siglo III, exactamente en el siglo IV, en el año 313, el emperador Constantino hizo un edicto, firmó una ley, se puede decir una ley, donde legalmente nombraba la Iglesia Católica como la iglesia oficial, en este caso del imperio romano. Y esta como tal fue la que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica, o sea, en su forma más reciente. Pero vamos a ir un poquito más para atrás. ¿Por qué la Iglesia Católica esgrime como algo fundamental el problema de lo que es el uniteísmo, lo que es la idolatría de un solo Dios? Bueno, esto empezó, como lo hablábamos el otro día, desde la época del faraón Akenatón. Este Akenatón fue, y es lo que ustedes ven ahí en la pantalla, ese Akenatón o Amenofis IV fue el rey o el faraón, por decirlo más exactamente, fue el faraón que estaba o reinaba en Egipto en la época en que los egipcios salieron de Egipto un día. Esta es la historia, una historia trampeada, la de Moisés y la de Éxodo, es una historia trampeada que está basada en este faraón que está aquí. Ese que ustedes ven aquí, que es el faraón Akenatón, gobernó en Egipto en el siglo XIII. Estamos hablando 1300 años antes de nuestro tiempo, en este caso de lo que es la historia de Jesús o de nuestra era, como podemos llamar. Este Akenatón, como ustedes ven aquí, tiene una singularidad. Si ustedes lo ven bien aquí, detalladamente en esta fotografía, esto es una estatua que está allá en el Cairo, en lo que es el Museo de las Artes de la Cultura Egipcia o las Artes Egipcias que está en el Cairo, en Egipto. Si ustedes se fijan bien en la foto que aquí tenemos delante, que es una foto del faraón,
ustedes se van a dar cuenta de que tiene una silueta femenina. Tiene muy abultado las caderas, tiene abultado los labios, tiene muy bien perfilada la cara. Y para cualquier persona, este puede ser una mujer, sin embargo es un hombre. Esto es producto de que este señor, este faraón, sufría de un síndrome que se conoce entre la ciencia como el síndrome de Frawley. Pero no hay nada más importante que lo que este hombre hizo. Antes de la época de Akenatón, en Egipto, en el siglo XVIII, o sea, casi 2000 años antes de él, el pueblo egipcio o la civilización egipcia estaba basada en lo que es la adoración del dios Amón. La religión egipcia o la mitología egipcia era una religión politeísta, quiere decir que había varios dioses. Esta Akenatón que está aquí hizo dio un cambio en las costumbres, en las tradiciones de los egipcios y creó una religión monoteísta que es la que nosotros tenemos hoy. O sea, quiere decir que este hombre que ustedes ven ahí, o la estatua de ese hombre que ustedes ven ahí, es sencillamente el gestor, el original, el individuo que creó lo que es la religión monoteísta, que está basada en la adoración de un Dios como tal, como nosotros lo conocemos. Esta imagen está aquí, bueno, pues hay varias imágenes que nosotros podíamos estar mirando. Todo tiene una explicación. Esto que ustedes ven ahí es la momia, en este caso los restos de Akenatón, o sea, de la momia de Akenatón. ¿Por qué está así? Eso también tiene su explicación. Cuando ves que el Akenatón gobernaba en Egipto y él fue derrocado, como nosotros explicamos en los videos anteriores, él se le dio un golpe de estado, como se explica, como se dice, o como nosotros lo conocemos los días de hoy. El sacerdocio de Amón, que era una casta de sacerdotes que pertenecían al dios Amón, ellos de manera brusca, ellos interrumpieron el reinado de Akenatón y lo derrocaron. ¿Qué pasó con este faraón? Bueno, a través de toda la historia que viene detrás de él, su estatua, su momia, en este caso la de Nefertiti, que era la esposa de él, todo esto fue paulatinamente agredido o destruido. Porque él había roto, como ya dijimos, las costumbres de lo que lo que se imponía como antes, como lo que estaba establecido en Egipto. Que lo vemos aquí y vamos a mirar, por ejemplo, en esta que está aquí y en esta que está aquí, como es que se le falta el brazo. Esta ha sido agredida. Estas estatuas todas han sido agredidas porque fue la reacción del pueblo egipcio, en este caso dirigidos por el sacerdocio de Amón, como pasó, por ejemplo, en diferentes países donde nosotros hemos visto que los pueblos se han revirado cuando tumbaron la estatua de Lenin, estatuas de diferentes personajes que representaron reinos o gobiernos déspotas. Y esas estatuas fueron destruidas, fueron agredidas por la gente, pues entonces lo mismo pasó con Akenatón.
así como tal como nosotros lo estamos mirando, como es que fueron destruidas sus imágenes. El pueblo que seguía a este hombre fue un pueblo egipcio, que se nos quiere hacer creer que eran hebreos y que ellos mantuvieron, según yo expliqué en los volúmenes 5 y 6. Estos egipcios, al igual que los pueblos de hoy, salieron huyendo de Egipto para poder salvaguardar su vida. Vamos a continuar ahora en otro video y podemos seguir en esta conversación. Está muy interesante.